Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Como os prometí en la pestaña de comunidad aquí de mi canal, os voy a comentar la primera temporada del Mandaloriano. Vamos a dividir lo que es las dos temporadas que hay de esta serie, de esta nueva serie de la Guerra de las Galaxias, en dos vídeos ampliamente comentadas, porque realizarlo todo en un mismo vídeo, o como muchos otros youtubers hacen, realizarlo todo, por ejemplo, capítulo a capítulo, en el que digamos que el arco argumental de los personajes no está completo, pues no me parece lo suficientemente apropiado. Pero realizarlo temporada a temporada me parece muchísimo más apropiado, ya que, aunque los capítulos son, digamos, autoconclusivos, lo que es el arco argumental, el guión y el argumento, digamos que empieza y acaba dentro de lo que son las dos primeras temporadas que hemos tenido de esta gran serie. Y digo de esta gran serie porque la verdad es que el Mandaloriano, como serie de televisión, incluso cinematográficamente hablando, nos ha recuperado, digamos, en un alto grado, el espíritu que George Lucas le dio a la Guerra de las Galaxias, sobre todo en las dos primeras películas, tanto en la Guerra de las Galaxias del 77 como en el Imperio Contraataca de 1980. La verdad es que todo este gesto se agradece mucho por parte de Lucasfilm y de una persona que ya la conocíamos del universo cinematográfico de Marvel, sobre todo por dirigir la primera película de Iron Man en el año 2008, que no es nada más y nada menos que Jon Favreau. Y a otra serie de nombres muy importantes que han realizado otras series, pero también de animación, para la Lucasfilm y para el universo de la Guerra de las Galaxias, como puedan ser, por ejemplo, Clone Wars o también Star Wars Rebels, y no es otra persona más que Dave Filoni. Entre Jon Favreau y Dave Filoni, productor, guionista, los creadores de esta serie, pues nos han dado un producto muy pulido, un producto, la verdad es que muy trabajado, y que la falta, digamos, de presupuesto, porque no estamos hablando de una gran superproducción, aunque claro, en 8 capítulos donde se divide la primera temporada creo que se han gastado aproximadamente unos 100 millones de dólares, la verdad es que nos han dado una serie cuyos capítulos, de una duración aproximadamente entre media hora y unos 40-45 minutos algunos de ellos, nos han proporcionado muchos de los grandes momentos que la mayoría de los cinéfilos y de los aficionados a la Guerra de las Galaxias estábamos esperando en esa irregular trilogía que nos han dado durante estos últimos años, desde 2015 prácticamente hasta el año pasado, con el ascenso de Skywalker. Aunque también cabe destacar que los spin-offs, tanto Rogue One como Han Solo, han sido, bajo mi punto de vista, productos realmente notables. Pero la irregularidad que ha tenido la trilogía de secuelas, compuesta por el despertar de la fuerza de los últimos Jedi y el ascenso de Skywalker, no se puede comparar realmente con el tono, digamos, con el ritmo y con el pulso narrativo que tanto Jon Favreau como algunos directores de todos los capítulos de esta primera temporada, al menos de esta primera temporada, porque vamos a comentar la primera única y exclusivamente en este vídeo, han sabido dar y han sabido captar la esencia pura de lo que era realmente la Guerra de las Galaxias. Y me voy explicando. Cuando en 1977 George Lucas, la 20th Century Fox, le dio única y exclusivamente un presupuesto de 10 millones de dólares, él evidentemente la mayoría del presupuesto se fue en los efectos visuales y no pudo contratar a unos actores que fueran realmente grandes estrellas en ese momento, porque el presupuesto se le iba en lo que refiere a decorados, en lo que refiere a los efectos especiales, a los efectos de sonido, y nos proporcionó un mundo de fantasía que hasta ahora no habíamos visto, por lo menos hasta la fecha del estreno en el 77. Y luego en el 80, siguiendo a las pautas de la película del 77, el tono se hizo más adulto, pero ya tuvimos prácticamente la esencia de una superproducción que fue El Imperio Contraataca, que fue una película de 25 millones de dólares. El Mandaloriano como serie, la verdad es que recoge el tono, fundamentalmente el tono y la esencia de estas dos primeras películas, ya que algunos capítulos podemos ver incluso la frialdad, pero no una frialdad desde el punto de vista, digamos, interpretativo de las personas, sino frialdad en el tono, en el conjunto, en el cromatismo y en toda la parte técnica que nos recuerda muchísimo al Imperio Contraataca.
y luego a los decorados, a lo que son la ambientación y lo que son los planetas dentro de lo que es el apartado de La Guerra de las Galaxias de 1977. Y esto era lo que muchos fanáticos realmente estábamos esperando. Es decir, nosotros, como yo, como fanático, como seguidor de La Guerra de las Galaxias, lo que lo que prácticamente no todos nos estábamos esperando eran películas similares a la trilogía original, que tampoco tenían por qué tener un gran derroche de efectos especiales en lo que se refiere a la parte técnica, pero sí que tuviesen una esencia y que tuvieran una serie de elementos que nos hicieran recordar a la primera trilogía de los años 70 y de los años 80. Y tengo que decir que El Mandaloriano, en esta primera temporada, cubre prácticamente todas las expectativas y la verdad es que nos devuelve el tono y la esencia, incluso el pulso narrativo que tuvimos en las dos primeras películas de la Guerra de las Galaxias, que fueron las Galaxias del 77 y El Imperio Contraataca del 88. Y eso es una cosa que ya podemos agradecer. Argumentalmente, El Mandaloriano, pues, en un principio se iba a hacer una especie como de spin-off de serie del personaje de Boba Fett. Pero Jon Favreau, Dave Filoni, los creadores de esta saga, también Kathleen Kennedy, como productora ejecutiva de esta serie, dijeron, bueno, podemos realizar un personaje que no sea exactamente Boba Fett, que luego aparecerá en la segunda temporada, pero que realmente lo que podemos hacer sea uno, digamos, de su misma raza o de su mismo planeta, que luego a lo largo de la serie, a lo largo de los capítulos, nos iremos enterando que efectivamente no es, digamos, un mandaloriano puro y duro, sino que el personaje fue criado por mandalorianos. Este personaje se dedica a ser un cazarrecompensas, es decir, es prácticamente un calco en ese sentido del personaje de Boba Fett, y realizando una serie de misiones. Todos los capítulos tienen una estructura narrativa muy similar, es decir, constan de un pequeño prólogo, en donde también se hace un pequeño resumen de todo lo que son los acontecimientos que han ido ocurriendo en los capítulos anteriores, no en el primero, sino en el resto, y vamos viendo poquito a poquito, dosificándose muy inteligentemente, todo lo que es la personalidad de este cazarrecompensas, que en un principio no conocemos absolutamente nada. Pero por una serie de flashbacks que van aconteciendo a lo largo de los capítulos, nos vamos enterando de lo que es el pasado de este personaje. Dentro de lo que es el elenco de protagonistas y de actores, tenemos a un actor chileno llamado Pedro Pascal, que es el que realiza el papel del mandaloriano, al que aquí le llaman directamente Mando. Pero le llaman Mando, digamos, con un sentido un tanto peyorativo. Porque evidentemente los mandalorianos no estaban, dentro del universo de la Guerra de las Galaxias, no estaban excesivamente bien vistos por parte, digamos, de todo lo que son la población de los planetas. Temporalmente nos situamos un tiempo después del retorno del Jedi, es decir, cuando ya el Imperio ha caído. Entonces la galaxia está en un desorden y en un caos absoluto. Se supone que se está restableciendo una nueva república, es decir, todos los acontecimientos de los personajes del retorno del Jedi, de Han Solo, de la princesa Leia y de Luke Skywalker, tenemos conocimiento o suponemos que son los creadores, junto con lo que ha quedado de la Alianza Rebelde, los creadores de esta nueva república. Pero también están los restos del Imperio que se niega directamente a morir. Aún así, Darth Vader y el Emperador ya destruidos, o en teoría el Emperador ya muerto, no como nos contaron en el ascenso de Skywalker, que luego sobrevivió, pero que en teoría, pues claro, no hay mando, no hay ninguna serie de mando en el Imperio. Y hay un personaje interpretado por Giancarlo Esposito que se llama el Moff Gideon, y es el representante del Imperio dentro de lo que es en sí la serie. Un actor afroamericano, de color, en el que en algunos aspectos visualmente nos recuerda a Darth Vader. A Darth Vader porque lleva una especie de coraza negra y de capa. Y además que es capaz también de tener una especie como de sable láser o un arma muy parecida al sable láser. Es decir, vamos a tener una serie de personajes que van a hacer unos guiños a todo lo que son los bandos y los elementos que tuvimos en la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. La primera temporada consta de 8 capítulos, interpretativamente hablando es una película muy deudora, ya os digo, de estos 2 primeros capítulos.
Tenemos a Pedro Pascal, como el Mandaloriano, pero también tenemos a un personaje femenino muy fuerte que nos recuerda en muchos aspectos a la princesa Leia. Como todos habremos visto la película de 1977, la princesa Leia no es la típica princesa que quiere que la rescaten en la Estrella de la Muerte, sino que es una persona con muchísimo carácter. Y el personaje que interpreta en esta primera temporada, y que también la veremos en la segunda, que se llama Gina Carano, que interpreta a un personaje del planeta, si mal no recuerdo, de Alderaan, es un personaje que había sido o había trabajado para la Alianza Rebelde, pero que había desertado de esta Alianza Rebelde. Directamente ya pues se dedica a hacer, digamos, sus propios negocios y también algunas labores tipo de cazarrecompensas. Es decir, digamos, a vivir, pues de hacer una serie de misiones, de trabajos que le van saliendo por el camino. Y en uno de los capítulos se nos presenta en un arco argumental pequeñito, pero que poco a poco veremos cómo este personaje va a ir cobrando cada vez más importancia hacia el final de la primera temporada y luego ya, como lo veremos, en la segunda temporada. Este personaje, interpretado por la actriz Gina Carano, que interpreta al personaje que se llama Cara Dune, la verdad es que es una mujer de una complexión muy fuerte, prácticamente de unas habilidades extraordinarias, que puede competir perfectamente en combate con nuestro protagonista, con el Mandaloriano. Le conoce en un capítulo, en el cuarto capítulo de la primera temporada, llamada El Santuario, que además recuerda mucho este capítulo a la película que yo os comenté por los 6.000 suscriptores, el especial que hice por los 6.000 suscriptores, que es Los 7 Samuráis. Y es que ese es uno de los puntos fuertes que tiene esta serie, tanto en la primera como en la segunda temporada. Jon Favreau y Dave Filoni, muy inteligentemente, lo que hicieron fue rescatar todos los elementos de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias como guiños en esta primera temporada y darle un ambiente de western, de película del oeste. Por ejemplo, si El Caballero Oscuro, de Christopher Nolan, es directamente una película de cine negro, de cine policíaco, con Batman dentro, podemos decir sin temor a equivocarnos que El Mandaloriano es un gigantesco western dividido en capítulos, ambientado en el universo de la Guerra de las Galaxias, ya que todo, planificación, personajes, situaciones, protagonismo de lo que son los decorados, los exteriores, todo, absolutamente todo nos recuerda a un western. La película se desarrolla, o mejor dicho, la serie, algunos de los capítulos, se desarrollan en planetas muy parecidos a los de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. Desde un primer momento, en el plano prácticamente inicial, parece que estamos como en un desierto completamente helado, donde el Mandaloriano, nuestro protagonista, entra dentro de una especie como de cantina, en el que la planificación nos recuerda muchísimo a la planificación clásica de los westerns. Es decir, en los western clásicos, es decir, lo que es el pistolero, el forajido, el vaquero, entra dentro del salón, en un plano medio o plano americano, en donde las puertas del salón, pues estas puertas de vaivén, pues se han movido y tenemos ese plano del pistolero. Pues aquí exactamente igual, es decir, el Mandaloriano, nuestro protagonista, entra dentro de lo que son las cantinas, los que son los bares, de lo que son los planetas del universo de la Guerra de las Galaxias, entra en un plano americano, que es un plano prácticamente de cintura para arriba, y continuamos con un plano en donde todos los demás personajes, estén haciendo lo que estén haciendo, se le quedan mirando. Eso también es típico de los westerns clásicos, en donde el forajido, el pistolero, entraba dentro de lo que era la cantina y todo el mundo se le quedaba mirando, incluso el barman. Y entonces este personaje se queda directamente pues en una mesa o se va a la barra y pide una consumición y en el que todos los demás se le quedan mirando. Incluso algunos de ellos, en un guiño a la secuencia de la Guerra de las Galaxias, cuando Luke Skywalker está en la barra del bar y se le acercan Ponba Va y le dice: tú no le gustas a él, a Ponba Va. Dice: yo estoy buscado en no sé cuántos sistemas, todo ello. Pues aquí, pues prácticamente la primera secuencia del Mandaloriano es calcada a todo eso. Es decir, como guiño, como si Jon Favreau nos estuviera diciendo: lo que vais a ver en esta serie va a ser prácticamente el tono, la esencia
y todos los elementos que George Lucas tuvo en cuenta para realizar la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias del 77 es una muy hábil mezcla de géneros, ya no solo de aventuras, sino esencialmente en toda la parte que se desarrolla en el planeta Tatooine, realmente es un western. Pues aquí pues prácticamente lo mismo, es decir, se le acercan al Mandaloriano increpándole porque hay uno de los personajes que está dentro de esa supuesta cantina, de ese supuesto bar, que le interesa. Y claro, cuando se intentan meter con él, pues él demuestra sus habilidades, como también demuestra sus habilidades los forajidos, los pistoleros, en las películas clásicas del oeste. Es decir, Jon Favreau muy inteligentemente ha cogido elementos de los western clásicos y los ha metido directamente en el universo de la Guerra de las Galaxias, diciendo, si la fórmula funcionó con George Lucas, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Pero lo que vamos a hacer es darle un aire más contemporáneo, no tan, evidentemente no tan de los años 70, porque Jon Favreau y Dave Filoni no intentan copiar ni replicar, como sí hicieron JJ Abrams en El Despertar de la Fuerza y todo ello, no intentar replicar el argumento de lo que es la Guerra de las Galaxias, sino que apoyándose en elementos de la película del 77, utilizarlos sabiamente y contemporáneamente para crear una serie con el aliento de las películas antiguas, pero evidentemente con una envoltura mucho más moderna y más contemporánea. Es decir, Jon Favreau y Dave Filoni utilizan, digamos, la película del 77 como trampolín de lanzamiento, como trampolín para presentarnos a todos los personajes de la Guerra de las Galaxias. Por ejemplo, el personaje de Cara Dune, es decir, el de Gina Carano, este personaje que había pertenecido, yo digo, a la Alianza Rebelde y que pertenece además al planeta Alderaan una vez destruido por la Estrella de la Muerte, como ya posteriormente se nos dará a conocer, es un personaje que prácticamente podríamos focalizarlo como si fuera una especie de Han Solo, aunque digamos en términos femeninos. ¿Por qué? Porque cuando el Mandaloriano Mando entra dentro de, digamos, dentro de una especie, no de cafetería, de bar o algo así parecido, en el cuarto capítulo, ella está sentada en una silla, pues, tomando una consumición, ella está tranquilamente, pero está ahí para realizar un trabajo. Y entonces el Mandaloriano, él, que sabe perfectamente y que se conoce todos los entresijos, ella sabe que no está ahí solo por estar, sino que tiene que tener un determinado objetivo. Y es en el cuarto capítulo donde ya se nos presenta este personaje. También en el primer capítulo vamos a tener dos presencias realmente importantes, mejor dicho, tres de ellas, que van a ser, bajo mi punto de vista, dos personajes muy deudores de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias y un personaje que para mí ya ha pasado a la historia de todo lo que es el universo de la Guerra de las Galaxias, porque es muy, como os diría yo, es muy carismático. Tenemos en un primer momento al personaje de Carl Weathers. Carl Weathers, que es un líder de contrabandistas que le da una serie de misiones a nuestro Mandaloriano. Digamos, pues con una especie como de disco pequeño en el que dice tienes que ir recopilando, tienes que ir cogiendo a todas estas personas que además los congelará en carbonita, como vemos al principio del primer capítulo o durante, digamos, el desarrollo de este primer capítulo. Además, en una secuencia que es, digamos, una secuencia planificada de una manera muy parecida al Imperio Contraataca. No porque tenga el Mandaloriano, como hizo Boba Fett, es decir, la oportunidad de criogenizar a todos aquellos elementos que tiene que ir cogiendo a lo largo de la galaxia, sino que también en lo que se refiere al cromatismo, a la planificación y sobre todo al tono tenebroso y oscuro de la secuencia, vemos como esa víctima del Mandaloriano que le sube a su nave va descubriendo que evidentemente él va a ser también criogenizado. Él dice que tiene que ir, pues, digamos, al servicio, por así llamarlo, pero se da cuenta de que dentro de lo que es la nave del Mandaloriano, pues hay una serie de personajes de diferentes razas, seguramente de la galaxia, que han sido criogenizadas. Pero claro, ya se da cuenta demasiado tarde, cuando el Mandaloriano, cuando Mando le coge y le planta directamente en el centro para que sea criogenizado. Lo que ocurre es que el personaje de Carl Weathers le va a dar a nuestro protagonista, dentro de lo que es el argumento,
una misión muy especial. Pero una misión muy especial porque realmente no le va a dar unos códigos y unas pistas para averiguar un objetivo, sino que él, debido a su instinto, deberá de ir, digamos, deduciendo para encontrar un objetivo muy especial. Y ese objetivo especial no es otro que el personaje de Baby Yoda, o como le llaman, o como le llamamos en la primera temporada, Baby Yoda, que en la segunda temporada ya veremos que tiene ya su propio nombre. Y que además ese nombre lo sabremos por parte de otro Jedi, o mejor dicho, de una Jedi. Pero ya eso ya hablaremos posteriormente cuando haga la crítica de la segunda temporada. Todo lo que acontece dentro de lo que es la serie del Mandaloriano, de los primeros capítulos, tenemos muchísimos guiños a la trilogía original en lo que se refiere a sonido, al tratamiento de la banda sonora, que es muy diferente a la de John Williams, pero que nos recuerda en lo que se refiere, a grandiosidad y a épica. Uno de los puntos fuertes también, como prácticamente siendo un gigantesco western, los 8 capítulos de la primera temporada, es el espectacular protagonismo de todos los paisajes. Es decir, si en la Guerra de las Galaxias de George Lucas utilizó los paisajes meramente, única y exclusivamente como telón de fondo, aquí los va a utilizar como un elemento protagónico, ya que todas las acciones se tienen desarrolladas tanto en interiores como en exteriores, pero sobre todo en exteriores. Es decir, la primera temporada pues visitaremos planetas muy similares a Tatooine, es decir, desérticos. Visitaremos Tatooine, porque hay en un capítulo una reproducción muy parecida a la cantina de Mos Eisley. Tenemos también, al principio de la película, un planeta completamente helado, que nos recuerda a Hoth. Tendremos en el capítulo 4, en el que sale ya por primera vez el personaje de Gina Carano, un bosque, es decir, como si fueran similares a los bosques de Endor, pero todo ello utilizado también como elemento protagónico. Es decir, que al ser una serie de televisión con un presupuesto más bajo, evidentemente no se ha ido mucho presupuesto en lo que refiere a efectos visuales y todo ello, sino que Jon Favreau y Dave Filoni, y también Kathleen Kennedy como productora, han querido que, al estar enfocado casi como un western, evidentemente, como en las grandes películas del oeste, pues todo lo que son los desiertos, todo lo que son los bosques, todo lo que son la ambientación y los exteriores de los western clásicos tengan más protagonismo. Es más, en la segunda temporada hay un capítulo, ya os lo comentaré, dirigido por Robert Rodríguez, que se desarrolla casi exclusivamente en un terreno pues más boscoso, es decir, de bosque, de matorrales. Es decir, es más el paisaje un elemento no, digamos, de dirección artística, sino un protagonista más, ya que nuestro mandaloriano tendrá que ir también sorteando muchos de los aspectos perdón, y muchos de los momentos en el que los terrenos de los planetas le impondrán en serios aprietos. Grietas, por ejemplo, cavernas subterráneas congeladas. Esta serie, si no habéis visto, por ejemplo, la serie está muy dirigida más en tono infantil, llamada Star Wars Rebels, que también está dirigida y también está creada por Dave Filoni, uno de los creadores del Mandaloriano, tiene muchos puntos en común con esta serie. Es decir, Star Wars Rebels nos sigue a un grupo de rebeldes. Está hecha con un tono más infantil porque es una serie de dibujos animados, vamos, de personajes completamente digitales, pero nos sigue las aventuras de un grupo de rebeldes durante, evidentemente, la época imperial, pero antes de lo que es la creación de la Alianza Rebelde. La verdad es que aquí todo lo que es la estructura narrativa tanto de Star Wars Rebels como del Mandaloriano son muy similares, ya que los episodios no son totalmente autoconclusivos, pero sí que el episodio siguiente al anterior le continúa directamente. Es decir, continúa, no son, digamos, episodios independientes como una serie de televisión, como por ejemplo, digamos, El Equipo A, en el que teníamos una presentación de unos hechos, unos acontecimientos, y el episodio se cerraba. Y luego pasábamos a otra aventura. Sino que en el Mandaloriano, cuando se termina un capítulo, empieza el siguiente
justamente en el punto donde se había terminado el anterior. Por lo tanto, el arco argumental de los personajes y el ritmo se va manteniendo. Y eso es uno de los puntos fuertes que tiene esta serie, el pulso narrativo que una serie de directores han sabido darle. De directores tenemos a Dave Filoni, que es el creador de Star Wars Rebels, al propio Jon Favreau, tenemos a Carl Weathers, que también dirige un capítulo, y también a Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas Howard es la hija de Ron Howard, o sea, del director de cine que todos conocemos, de Una mente maravillosa, de Apolo 13, de Willow, etc. Y que lo hace realmente bien. Es más, el capítulo que está dirigido por Bryce Dallas Howard es el número 4, llamado El Santuario, donde se presenta el personaje de Cara Dune. Y además de ello, este capítulo está enfocado, como os he dicho anteriormente, muy similar a los 7 samuráis, ya que el mandaloriano Mando, con la ayuda del personaje de Cara Dune, lo que van a hacer va a ser proteger una especie como de aldea, muy similar a la de los 7 samuráis, a una serie de aldea, a una aldea, protegiéndola de una serie, digamos, de ladrones que emplean además no caballos y monturas como los ladrones de los 7 samuráis, sino que emplean como elemento, digamos, de ataque una TST Walker, es decir, uno de los caminantes imperiales a 2 patas que vimos en el Retorno del Jedi en la batalla de Endor con los Ewoks. Pero fijaos la inteligencia que tiene Bryce Dallas Howard aquí, y es que la acción se desarrolla cuando derrotan el Mandaloriano y Cara Dune a lo que son esta especie como de ladrones y a la AT-ST Walker, cuando lo derrotan, es de noche. Y cuando es de noche vemos que ese AT-ST Walker es como si fuera una especie como de monstruo, entre comillas, ya que si recordáis, en la película de Retorno del Jedi, los AT-ST Walker los caminantes llevaban lo que son como 2 ventanas en el frontal de lo que es la carlinga completamente abiertas, pero no se veía el interior. Sin embargo, aquí se ve el interior, pero con un fondo rojo como si fueran los ojos de un monstruo realmente. Por lo tanto, no estamos apelando, digamos, a un espíritu meramente Star Wars en este capítulo, sino a una película de aventuras donde el personaje a batir es como si fuera un monstruo. Es decir, cogemos elementos de la Guerra de las Galaxias, pero los camuflamos, como os he dicho antes, para darle un aire más contemporáneo y más como si fuera como de cuento de hadas. Porque la Guerra de las Galaxias es en sí un gigantesco cuento de hadas, en el que, si os acordáis, Luke Skywalker realiza el camino del héroe, la princesa Leia, capturada en la Estrella de la Muerte, es la princesa atrapada en un castillo, y Han Solo y el Halcón Milenario, con su compañero con Chewbacca, pues digamos que es el caballero andante con su escudero, que van en su caballo a rescatar a la princesa. Es decir, también se utilizan en el Mandaloriano elementos también de películas clásicas de fantasía, de western y de aventuras. Hablándoos más un poquito también de los personajes, en los 2 primeros capítulos tenemos un personaje que para mí, como os he dicho anteriormente, ya ha pasado, digamos, a ser un personaje, digamos, casi icónico, o incluso mítico, dentro del universo de la Guerra de las Galaxias, que es un Ugnaught. Los Ugnaughts eran los personajes que en el Imperio Contraataca, en la ciudad de Bespin, desmontan por completo a 3PO y que Chewbacca se encarga de ir recopilando los trozos. Pues este Ugnaught vive en un planeta completamente desolado, similar en algunos aspectos a Tatooine, además interpretado por Nick Nolte, pero claro, tratado con efectos visuales porque el Ugnaught es un enanito, es un personaje muy pequeñito, pero tiene una fascinante peculiaridad, y es que habla siempre lo justo y necesario. Es un personaje que, como nos va indicando, él compró, digamos, su libertad, pero que quiere que, digamos, que los viejos tiempos en los que él estaba tranquilo volviesen. Y él no ha conocido nunca un mandaloriano, pero sabe que eran grandes guerreros dentro de lo que era la galaxia. Es decir, los mandalorianos están vistos en esta serie, y que no es un dato que no se nos dio a conocer en la trilogía original, es unos personajes que son grandes guerreros, grandes, en este caso, cazarrecompensas, pero que son guerreros de primerísimo nivel. Y además, para afianzar el tono de western, de película del oeste, el Ugnaught utiliza una montura
que además son una especie como, digamos, de bichos a dos patas que vimos en una película no hecha para cine sino para televisión, en unos pequeños, en un spin-off del Retorno del Jedi, por así decirlo, en el que los protagonistas son los Ewoks. En 1984 y 1985 se filmaron dos películas hechas para televisión que luego aquí en Europa vimos en cine, que fueron La aventura de los Ewoks y Batalla por el planeta de los Ewoks, que luego se cambiaron de nombre y se llamaron Caravana de Coraje y Batalla por Endor, que son unas películas muy sencillas, que todo el mundo, no sé por qué, desprecia terriblemente, y que en la Batalla por Endor capturan a los Ewoks y a Sindel, que es la protagonista femenina de estas dos pequeñas películas, en una especie de caravana, de unos extraterrestres, vamos, no de unos extraterrestres, de una raza que no se nos da a conocer. En una película que bebe mucho más de película de fantasía que de película de aventuras, y perdonadme el inciso. Y es que estos carros donde están dentro de los Ewoks están tirados por una especie de criaturas a dos patas movidas con efectos especiales de stop motion. Pero es que en esta película nos encontramos, mejor dicho, en la serie del Mandaloriano, nos encontramos con estas criaturas recuperados por Jon Favreau y por el equipo artístico y técnico de la serie como montura de Ugnaught, y que también servirá de montura del Mandaloriano para ir a unas determinadas zonas que él necesita. Evidentemente no os quiero revelar muchos de los aspectos de la primera temporada, porque también me habéis dicho, incluso en el correo, que si yo realizaba lo que era una crítica, fuera por capítulos o por temporadas, que por favor no revelase muchos detalles porque mucha gente no la ha visto. Es decir, Disney Plus, una plataforma de streaming que no todo el mundo tiene. Y bueno, pues a mí ha sido un regalo que me ha hecho mi madre estas navidades, a la que se le agradezco de aquí, porque ella también me ve, es otra de mis admiradoras, de mis suscriptoras, por así decirlo. Y la verdad es que desde aquí se lo agradezco muchísimo este gran regalo de navidades, porque yo a mi madre ya no la veo pues hace ya prácticamente hace un año, debido a todo lo del COVID que estamos padeciendo. Y desde aquí le envío pues un ferviente saludo y un gran beso. Y además que fue ella la persona con la que fui yo a ver tanto La aventura de los Ewoks como Batalla por el planeta de los Ewoks en el cine cuando se estrenaron aquí en España, aquí en Madrid, cuando yo tenía 6 o 7 años aproximadamente. Pues este personaje, lo que es este Ugnaught interpretado por Nick Nolte, ya os digo que tiene pocas palabras. O sea, se desarrolla con muy pocas palabras. Pero cuando él habla, cuando él está diciendo una serie de cosas, que habla siempre lo justo y necesario, al final de la frase dice siempre, he hablado. Como diciendo, o como mejor dicho, como sentenciando. Como diciendo, esta es mi posición, esta es mi opinión y no la voy a variar bajo ningún concepto. El personaje de Ugnaught, que luego, posteriormente, averiguaremos que se llama Quill, la verdad es que realiza durante toda la primera temporada un papel muy entrañable, totalmente encantador. Además que es un Ugnaught que no es muy similar a los que vimos en el Imperio Contraataca, porque el Imperio Contraataca pues tenía una serie de colmillos, como si fueran incluso como una especie de jabalíes. Pero este Ugnaught, digamos que es más mayor, no tiene ni muchísimo menos un físico desagradable como tenían los del Imperio Contraataca, tiene una especie como de pequeña granja donde él vive, y que se encarga, tiene la función también de manejar, como los Ugnaughts del Imperio Contraataca, los robots, los androides, todos los cyborgs, digamos, para reprogramarlos para que también actúen en beneficio propio. Pero este Ugnaught, la verdad, Quill, interpretado por Nick Nolte de una manera muy contenida y muy sobria, se transforma desde un primer momento que vemos la serie en un personaje que ya vamos a reconocer como realmente inolvidable, porque no se parece en nada a ninguno de los personajes que hayamos visto en el universo de la Guerra de las Galaxias, pero también es muy deudor de los westerns clásicos. Es más, hay una película de Sidney Pollack, que yo tengo aquí comentada en el canal, que se llama Las aventuras de Jeremias Johnson, que es un western protagonizado por Robert Redford, en el que él se va a la montaña
hace de montañero, de trampero, y se encuentra con un personaje que tiene ya mucha experiencia en lo que es la caza de animales, de osos, y que también tiene un pasado. Pues también siguiendo la estela de los westerns clásicos, lo que nos hace Jon Favreau y los guionistas de esta serie es aportar al personaje de Ugnaught un perfil similar al que tenía el compañero de Robert Redford en las aventuras de Jeremias Johnson. Es decir, darle un perfil como de personaje que no conocemos su pasado, cuyo arco argumental vamos a ir conociendo poquito a poco, del cual tampoco os quiero revelar muchos detalles, porque yo os digo que no quiero revelaros spoilers importantes, y que realmente ayudará al Mandaloriano en lo que son sus aventuras y sacándole de vez en cuando de algún que otro aprieto. El personaje de Carl Weathers es un líder de contrabandistas, en el que le va a dar una misión muy especial al Mandaloriano, que es el encontrar al personaje de Baby Yoda, que es, como todos sabemos y ya habremos visto miles de veces en internet, en la televisión, pues un bebé Yoda, pero que tiene 50 años de edad. Es decir, que se supone, como ya sabemos, que la raza del personaje de Yoda, que no sabemos cómo se llama esa raza, a los 50 años continúa siendo un bebé. De ahí que viva durante 800 o 900 años. Porque en el Retorno de Jedi se nos dice Yoda a Luke, dice, si a los 900, dice, cuando tú llegues a los 900 años no serás tu aspecto tan bueno. Es decir, que con 50 años sigue siendo pues prácticamente un bebé. Todos los sonidos que emite, todos los gestos que tienen, son los de un auténtico bebé. Lo auténtico bebé. Pero veremos y reconoceremos que tiene cierto contacto con la fuerza. Y además de que este personaje, el Baby Yoda, será también buscado no solo por los cazarrecompensas, sino que también será buscado evidentemente por los imperiales, por el Moff Gideon, por el personaje de Giancarlo Esposito. ¿Con qué objetivo? No se nos revela en la primera temporada y tampoco voy a hacer spoilers, pero el Imperio necesita a este Baby Yoda, cuyo nombre lo conoceremos en la segunda temporada. Buscará a este Baby Yoda porque realmente tiene unos planes importantes para él. Es decir, lo necesitarán realmente, digamos, como utilización como personaje de la fuerza para revivir, crear o hacer otro tipo de personajes, otro tipo de malvados o algo parecido, no lo sabemos, pero el Imperio también lo busca. Como deudor de los grandes westerns, que es el Mandaloriano, también tenemos guiños a muchos westerns clásicos. Por ejemplo, Grupo Salvaje. Grupo Salvaje es una película del 69 dirigida por Sam Peckinpah, no sé si muchos de vosotros la habéis visto, en el que hay una escena que es calcada a este gran western. Así ya os digo que el personaje de Ugnaught, de Quill, interpretado por Nick Nolte, digamos que es un homenaje al compañero del personaje de Robert Redford en las aventuras de Jeremias Johnson, que todo lo que son los ambientes de lo que son las cantinas, los bares, cuando el Mandaloriano va recorriendo las calles, de todo lo que son esos pueblecitos, dentro de lo que son los planetas que componen el universo de la Guerra de las Galaxias, está caminando como si fuera un auténtico, digamos, un auténtico vaquero, un auténtico forajido, un pistolero, por esas calles que están, pues digamos, pues llenas de personajes de lo que son pues los personajes del pueblo. También hay restos de lo que son, como os diría yo, hay soldados imperiales, hay un poco de todo, porque evidentemente el Imperio no ha terminado de desaparecer con la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Pero todo eso es muy deudor de los westerns. Pues siguiendo, por ejemplo, con otro western clásico, además de las aventuras de Jeremias Johnson, tenemos evidentemente un homenaje total a Grupo Salvaje. Hay una secuencia al final del primer capítulo en el que el Mandaloriano, junto con otro cazarrecompensas, que es el IG-11, que es un robot pues prácticamente igual que el IG-88 del Imperio Contraataca, tiene la misma función, la misma misión que el Mandaloriano, es decir, recoger a este personaje, al Baby Yoda. Pues intentan, evidentemente, que no lo cojan en una especie de encerrona, en un pueblecito, una especie de encerrona, trayendo una gran ametralladora, lo que son los habitantes o los que están protegiendo a este Baby Yoda.
pero en un alarde como hizo, en un alarde de valentía y de osadía como hizo William Holden en Grupo Salvaje, se hace directamente con esta ametralladora y empieza a disparar a diestro y siniestro a todos los enemigos que están delante. Exactamente igual que lo hizo William Holden en Grupo Salvaje. Otro guiño a los grandes westerns de la historia del cine. Es decir, vuelvo a repetir, Jon Favreau, Dave Filoni y los creadores de esta serie lo que han hecho es coger todos los elementos de los westerns clásicos y plantarlos directamente en la serie. También harán aparición en Tatooine y en otros, ¿cómo os diría yo? En otros planetas, lo que son los personajes de los Yaguas. Los Yaguas, que se expresarán exactamente igual que en la Guerra de las Galaxias, y tienen un transporte que es el mismo, que es el Sandcrawler. Pues también nuestro personaje, el Mandaloriano, también se encaramará una de las veces a uno de los Sandcrawlers porque le han robado los Yaguas, digamos que en uno de los capítulos le han despedazado por completo la nave. Y le llevan los restos, pero claro, esto se lo dice a Luke Naut, a Quill, y dice Quill, no te preocupes porque con los Yaguas lo que hay que hacer es negociar. ¿Qué es lo que hicieron Luke Skywalker y su tío Owen para conseguir a 3PO y a R2? Negociar. Es decir, volvemos a coger elementos de la película original y los trasladamos a un modo más contemporáneo en esta serie. La planificación es muy similar a las de George Lucas, pero también le aportan un punto de vista, digamos, más moderno, ya que el ritmo de la película es más acentuado que en la Guerra de las Galaxias, que al ser una película de 2 horas autoconclusiva, aquí el ritmo es más acelerado porque también tenemos muchos personajes y muchos acontecimientos de los que tratar. Muchos personajes que irán saliendo, que habrá que ir presentando, que tendrán su propio arco argumental y que tendrán también su término y su final. Algunos, digamos, afortunadamente y otros desgraciadamente. Pero claro, no os quiero revelar evidentemente spoilers de lo que es esta primera temporada. Tiene el Mandaloriano, además, dentro de lo que es toda su parte técnica, unos efectos visuales que para ser una serie de televisión están realmente muy conseguidos. Y además, las secuencias de acción no son excesivamente largas. Porque Jon Favreau sabe que dentro de un capítulo que dura 35-40 minutos no puede emplearlo directamente a lo que es una gran secuencia de acción porque se comería todo el protagonismo. Pero en esta serie tenemos secuencias de acción, secuencias de diálogos, pero todos ellos muy bien calculados. Es decir, el grado de pulimento al que han llegado los creadores del Mandaloriano es tal que no hay diálogo gratuito dentro de lo que es la serie. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, a Juego de Tronos. Es decir, todos los diálogos tienen un porqué y tienen una función dentro de lo que son los personajes. Es decir, no hay situación gratuita, no hay protagonista o no hay un personaje que esté puesto porque sí, como ocurría mucho en la trilogía de secuelas que hemos visto en estos últimos años, que prácticamente había personajes que no aportaban absolutamente nada a la trama. Sin embargo, aquí han querido los creadores de esta serie realizar una serie de personajes no excesivamente numerosos, pero que tengan un arco argumental mucho más extenso, mucho mejor definido, más amplio que en las películas. Es decir, El Mandaloriano, al menos en la primera temporada, es una serie que tiene el tono, el pulso narrativo, la ambientación e incluso el cromatismo en lo que se refiere a tipo de color, muy deudora de los años 70. En los años 70, cuando el nuevo Hollywood se instauró con directores como Lucas, Spielberg, Coppola, Scorsese, todos los que conocemos y que ya los he nombrado muchísimas veces en otras críticas, impusieron un ritmo que no tenía el Hollywood clásico, que era un tono más pausado, con los personajes más apastelados y una fotografía más en Technicolor, más colorista. Aquí lo que tenemos son ambientes más lúgubres, más cerrados. Como la película del 77 era una película, no digamos de serie B, pero sí que era una película de bajo presupuesto, le han querido dar en los interiores de los decorados ese tono oscuro y una atmósfera, digamos, de tensión casi palpable desde el primer momento. Es decir, esta serie no es que en calidad yo la quiera comparar con la película del 77 o con la del 80, pero es, junto con Rogue One, lo más parecido o lo que más se ha acercado Disney en todo lo que ha hecho de la Guerra de las Galaxias hasta ahora, junto con Rogue One, lo más parecido o lo que más se ha acercado a la trilogía original de la Guerra de las Galaxias.
Es decir, todo lo que es la representación de la cantina de Mos Eisley o las cantinas en general, con lo que son los personajes maquillados, lo que son los personajes con sus prótesis. Todo eso nos recuerda enormemente a la película del 77. Algunas secuencias de acción que ya os digo no se alargan en demasía, pero que les dan los directores un tono y una duración que no exceda para mantener al público un poco en tensión, pero siempre dejándole respirar y no apabullándole. Es decir, estamos ante una serie de televisión atípica, en lo que los personajes se desarrollan, se construyen, como en la trilogía original. Es decir, de una manera muy directa, muy sencilla. Pedro Pascal, dentro de lo que es la interpretación del Mandaloriano, tiene la interpretación más difícil de toda la serie, por lo menos en estas 2 primeras temporadas. Y es que, claro, él al estar siempre con un casco puesto, al estar con un casco, tiene que transmitir al espectador una serie de emociones, pero siempre a través de un casco. Y entonces eso nos lo da a entender con su interpretación a base de posturas de su cuerpo, a base de gestos, a base de movimientos repentinos de su cabeza, a base de posturas de su cuerpo cuando va a entrar en acción, cuando está en tensión. Es decir, los espectadores vamos a saber perfectamente la actitud que va a tener el mandaloriano, la actitud que va a tener el protagonista, cómo va a reaccionar, digamos por las posturas que tiene, por las reacciones y por sus movimientos, no por sus gestos, porque no le vemos el rostro hasta prácticamente el final del primer capítulo, hasta el final de la primera temporada. Es decir, el arco argumental del mandaloriano, de nuestro protagonista, va a ser realmente un personaje muy difícil de interpretar y muy difícil de exponer argumentalmente, porque claro, tiene que ser regido por una serie de aventuras. Es decir, las aventuras son las que van a condicionar al personaje del mandaloriano. Porque, repito, no le vamos a poder ver el rostro. Es más, él no quiere bajo ningún concepto que le vean el rostro. También tendremos una serie de flashbacks que nos irán revelando poco a poco lo que es, digamos, la historia del mandaloriano. Y es que nuestro mandaloriano, que tiene otro punto con los grandes western, es que es la figura del típico antihéroe. Es decir, si John Wayne, si James Stewart, si William Holden en los grandes westerns se comportaban, es decir, les teníamos cariño porque eran los protagonistas, pero a veces se comportaban de un modo poco ético, evidentemente el mandaloriano es un cazarrecompensas, pero es nuestro protagonista y es el personaje con el que nos tenemos que identificar. Y al tenernos que identificar con este personaje realmente, le tenemos que coger una especie como de empatía. Y esa empatía la vamos a ver prácticamente al final del primer capítulo, cuando recogen al personaje de Baby Yoda y cuando el androide IG-11 quiere matarle. Pero el mandaloriano, que va a tener una especie de conexión con Baby Yoda, una conexión con este personaje, le pega un disparo a IG-9, lo mata, le deja completamente deshecho, y digamos que se irá encariñando a lo largo de toda la temporada y también de la segunda con este personaje, con Baby Yoda. Le irá cogiendo cariño. Y es que Baby Yoda, que además tiene poderes de la fuerza, le salvará la vida en algunas, digamos, no pocas situaciones, no pocas circunstancias. Por lo tanto, ahí tendremos un vínculo entre los dos personajes. Toda la expresividad que tiene Baby Yoda, que han conseguido con el personaje de Baby Yoda, que la han podido hacer en el muñeco o en el no sé si es una marioneta, un muñeco o es estrictamente digital, yo creo que es un muñeco directamente, un tipo marioneta. Todo lo que son las expresiones que tiene Baby Yoda son las que echamos en falta en el personaje del mandaloriano porque no le podemos ver el rostro. Pero los dos son dos personajes que están perfectamente definidos a lo largo de toda la temporada. Y además, desde un punto de vista de cine de los 80, lo que es el mandaloriano, lo que es el personaje, además de tener un arco argumental bastante amplio, lo que es su actitud, desde el principio de la película le vamos a coger cariño, porque no es excesivamente violento. Es decir, él no mata por placer, sino que él va a matar o él va a defenderse cuando siempre le ataquen a él. Es decir, en ese sentido puede decirse que se comporta casi como un Jedi, en el sentido de que dices,
No ataco por placer, sino cuando lo necesito y me defiendo cuando puedo. Pues también, porque los Jedi evidentemente nos encariñamos con ellos en la Guerra de las Galaxias porque eran grandes luchadores, grandes sabios, pero también eran guerreros. Aunque no eran soldados, pero eran guerreros. Pues el mandaloriano aquí, que no es un mandaloriano puro y duro, sino que fue criado por mandalorianos, siempre él no va a atacar directamente por placer, sino que siempre atacará, matará, destruirá cuando sea estrictamente necesario. Y además es que sus reacciones no son las de un, como yo diría, las de un cazarrecompensas directamente que sea como un asesino en serie, sino que muy inteligentemente en el guión es un antihéroe, es decir, es un personaje que tiene un pasado que poco a poco iremos descubriendo, como los grandes antihéroes de los westerns clásicos, pero que como personaje merece todo nuestro respeto y que le iremos cogiendo cariño. El dúo que formarán el Mandaloriano y Baby Yoda será completamente inolvidable a lo largo de toda la primera temporada. Se creará entre ellos un vínculo emocional. No solo en lo que a la fuerza se refiere, porque Baby Yoda, ya os digo que le salvará la vida en numerosas ocasiones, sino también un vínculo emocional porque siempre que intentarán o que habrá una pequeña separación entre ellos, el Mandaloriano no quitará ojo a esa persona que pueda tener a Baby Yoda cuidándolo. En el capítulo, por ejemplo, El Santuario, en el que está dirigido por Bryce Dallas Howard, los niños de lo que es la aldea, que parece una típica aldea japonesa del japonés feudal, típica de los 7 samuráis, donde hay como una especie como de arrozales, es decir, de zonas llenas de agua, de cultivos, los niños se encariñarán mucho con Baby Yoda, jugarán con él, pero siempre Mando estará constantemente vigilándolo. Y Cara Dune, es decir, la chica que encontrará en este capítulo, detectará ese sentimentalismo, esa sensibilidad que tiene nuestro mandaloriano, nuestro protagonista, y que verá perfectamente que detrás de ese casco hay una persona con unos grandes sentimientos y que tiene un pasado también, digamos, fuerte, un pasado importante, y que al igual que el personaje de Cara Dune, pues también se compenetrarán porque ella era de Alderaan, como nos enteraremos posteriormente, pero que, claro, Alderaan fue destruido en la película de 1977. El personaje de Cara Dune saldrá en muchos de los capítulos de la primera, también de la segunda temporada, cuando os lo comente, y también será un personaje muy importante porque poco a poco, digamos que se formará una especie como de pequeño grupo, en algunos capítulos, de pequeño grupo, en el que irán ya no solo el Mandaloriano estará solo, sino que tendrá a Quill, el Unknaut, tendrá a Baby Yoda, tendrá al personaje de Cara Dune. O sea, es decir, formarán como una especie de rebeldes, por así decirlo, en el que pues tendrán aventuras dentro de los cruceros estelares. En uno de los capítulos el Mandaloriano formará parte de un grupo de personajes que quieren rescatar a un Twi'lek. Los Twi'leks son, para que os deis cuenta, una raza que salió por primera vez en el Retorno al Jedi. Es decir, Bib Fortuna, el personaje que está al lado de Jabba el Hutt en el Retorno del Jedi, es decir, el personaje de las grandes coletas estas orgánicas de la cabeza, es un Twi'lek. Pues en uno de los capítulos, formará parte el Mandaloriano de un grupo de personajes que irán a rescatar dentro de lo que es un crucero estelar a un Twi'lek. Y eso es otro guiño a Star Wars Rebels, ya que también en Star Wars Rebels, en la serie, el grupo de rebeldes también tendrán aventuras dentro de cruceros estelares, etc. Es decir, el Mandaloriano como primera temporada que tenemos realmente, es una serie, son 8 capítulos donde tenemos una gran variedad de decorados, de escenarios, de planetas, pero yo, por dar un punto negativo, digamos, a la serie que yo no es que considere absolutamente perfecta, pero que por dar algún punto negativo, que también los tiene, es que no se han tirado a la piscina, vuelvo a lo mismo, como en la trilogía de secuelas, a enseñarnos planetas algo más nuevos. Siempre se tira del planeta desértico, siempre se tira del planeta helado, siempre se tira del planeta tipo con bosques, es decir, como si fueran Endor, como si fuera Hoth, como si fuera Tatooine. Es decir, tiene muchos guiños a la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, sobre todo yo os digo las 2 primeras películas, pero caray,
yo creo que inventarnos también un nuevo tipo de decorado, de planeta, etcétera, pues yo creo que también no hubiera estado de más. Otro de los puntos que me llaman la atención es los títulos de crédito finales de cada uno de los capítulos. Esos títulos de crédito finales que parecen, ¿cómo os diría yo? Como dibujos, son en realidad dibujos, que hacen honor y homenaje a los dibujos que realizó Ralph McQuarrie. ¿Y quién es Ralph McQuarrie? Pues Ralph McQuarrie fue un dibujante que a George Lucas le enseñó una serie de bocetos de lo que podía ser su universo, el universo de la Guerra de las Galaxias, en base a todas las descripciones que George Lucas le iba diciendo. Y todos los créditos finales de los capítulos son todo dibujos, directamente dibujos ¿cómo os diría yo? Dibujos muy parecidos a los de Ralph McQuarrie, que algunos de ellos están incluso animados. Vemos que van como moviéndose casi sin percepción. Y además todo acompañado de una banda sonora muy épica. Muy épica que no se parece a la de John Williams porque no es como muy orquestal, digamos que es más como contemporánea, de película de acción, pero que también nos recuerda también, volvemos a lo mismo, a bandas sonoras de determinados westerns. Otro de los puntos fuertes, porque los tiene mucho, la utilización de los exteriores, que son otro protagonista más. Dentro de la planificación de lo que es en realidad todo lo que es el Mandaloriano, tienen un gran protagonismo todo lo que son los exteriores. Algunos de ellos, evidentemente, con algunas ayudas digitales y otros filmados directamente en exteriores. Donde, por ejemplo, vemos, a Lugnaut, a Quill y al Mandaloriano que van en las monturas que os comentaba al principio de la crítica, como si fueran, digamos, dos vaqueros que están atravesando el desierto. Hay planos de ellos dos atravesando el desierto con sus monturas, todo ello que le cuesta al Mandaloriano montar a estos monstruos de dos patas, que le cuesta, que también tiene guiños al western. Es decir, y a un western que se llama Dos cabalgan juntos de John Ford. Hay secuencias prácticamente aéreas, porque John Ford tenía también unas tomas aéreas fabulosas, debería tener un equipo y unos maquinistas para las grúas realmente excepcionales, donde se ve que tanto el Mandaloriano como Quill, el Lugnaut, van atravesando con sus monturas parte del desierto, parte de los exteriores, porque Quill le ayuda en diferentes cosas al Mandaloriano. Y tenemos planos generales de todo lo que es el horizonte del planeta, y que vemos desde arriba del todo, como si desde un promontorio los estuviésemos filmando, pues a los dos personajes en sus monturas. Es decir, como si fueran dos vaqueros o dos pistoleros de las películas del oeste. Es decir, el punto fuerte de esta serie, y repito, es que Jon Favreau ha escogido todos los elementos, muchos de los elementos de los western clásicos, los ha mezclado con guiños y homenajes a la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, fundamentalmente las dos primeras películas, cogiendo lo que es la ambientación de la primera y el tono de la segunda, del Imperio Contraataca, y los ha unido en 8 capítulos que conforman la primera temporada, que están cargados de secuencias donde os digo, de personajes inolvidables, de secuencias de acción milimétricamente calculadas, de una planificación muy clásica, como un western se refiere, la entrada del Mandaloriano, como os cuento, lo que son las cantinas, todo es exactamente igual que un western, pero ya os digo, lo ha hecho de una manera muy inteligente. No ha copiado directamente ningún capítulo de la Guerra de las Galaxias. Tanto Jon Favreau como Dave Filoni, como los directores, todos los actores que interpretan en esta película, también tenemos a un director, que es Werner Herzog, que es un cliente que le dice al Mandaloriano, que le da pistas para intentar encontrar a Baby Yoda. ¿Qué mayor está Werner Herzog? Werner Herzog es un director alemán, director de el remake de Nosferatu del 79, de Klaus Kinski, de películas como Fitzcarraldo, de numerosas películas, como por ejemplo también Aguirre, La cólera de Dios, todas muy notables, y que hace una interpretación, digamos, muy inteligente en esta película, pero que sale realmente poquito. El personaje de Carl Weathers, a su vez, me recuerda mucho, en lo que se refiere a la vestimenta y al tratamiento, a un Lando Calrissian, pero sin sentido del humor. Es decir, es como el jefe del Mandaloriano,
que le va dictando las misiones. Pero yo creo que aquí el personaje de Carl Weathers es como un guiño a como si fuera otra especie de Lando Calrissian, porque Lando Calrissian tenía un pasado de contrabandista. O sea, antes de formar Bespin, la ciudad de las nubes, dice, caray, ahora te dedicas a esto, le dice Han Solo, y dice, ahora eres un hombre, un empresario importante, porque él había tenido un pasado contrabandista, exactamente igual que el personaje de Carl Weathers. Es decir, es un guión, el del Mandaloriano, muy escogido, todo muy bien calculado, para hacer de ello una serie compuesta en esta primera temporada por, repito, 8 capítulos, donde los arcos argumentales quedan prácticamente no cerrados, pero muy bien definidos de todos los personajes, unas interpretaciones muy contenidas y unos personajes realmente inolvidables, como son el Ugnaught de Quill, interpretado por Nick Nolte, como son las monturas rescatadas de aquel spin-off televisivo que fue la batalla por Endor, el Sandcrawler de los Jawas, lo que son todos, por ejemplo, los modelos de naves. La nave del Mandaloriano es un prodigio de diseño, es un prodigio de diseño. Va a salir en juguete, aunque por medio de un crowdfunding, del cual no voy a participar, evidentemente, porque se pondrá el precio por las nubes. Pero que bebe mucho, ya os digo, de la trilogía original. Para mí ha sido como esta primera temporada, y también la segunda, ya lo comentaré, ha sido como un refresco a todo lo que nos dejó, digamos, un tanto ambiguo la trilogía de secuelas que Kathleen Kennedy pues, nos había dado en estos años anteriores. Es decir, ¿por qué no haber hecho esta trilogía de secuelas con un tono parecido a esta serie de televisión? Es decir, a lo mejor el Mandaloriano quiere tener ínfulas un poquito de superproducción, aunque en ese aspecto no lo consigue. Pero al ser una serie de televisión tiene un formato más discreto, pero dentro de su discreción ha sabido captar la esencia de la Guerra de las Galaxias de George Lucas tal como Lucas lo concibió en su momento. Y ese es el auténtico valor que tiene y además es muy importante. Es más, yo veo ahora mismo a Jon Favreau, a Dave Filoni, los creadores de esta serie, como los botes salvavidas de la Guerra de las Galaxias, si ya la trilogía de secuelas no había tenido excesivo éxito a nivel artístico o a nivel de crítica. Pero con el Mandaloriano está ocurriendo todo lo contrario. La crítica se ha puesto a su lado muy favorablemente, no sin razón, y nos han dado realmente unos capítulos dignos de ver, con un cierto aire nostálgico. Y la verdad es que eso se agradece muchísimo. Para mí, ya os digo que ha sido un soplo de aire fresco el Mandaloriano. Una serie realmente notable dentro de sus 8 primeros capítulos, no autoconclusivos, todos, o sea, los que tengáis Disney Plus, os recomiendo los veáis todos de maneras más consecutivas, porque es como si fuera toda una película desarrollada. Toda una película desarrollada. En donde vemos cómo, si lo vamos viendo de manera continuada, el arco argumental se nos hace mucho más compacto. Y en donde el pulso narrativo no decae. Es como si hubiesen filmado directamente el final de el final del primer capítulo, del segundo, del tercer capítulo, y el comienzo del capítulo siguiente, digamos, el mismo día, para mantener el pulso narrativo, para que el ritmo interno, de gestión interna de cada capítulo, no decayera en ningún momento. Por lo tanto, es una serie que no nos aburre, porque estamos descubriendo personajes, situaciones y aventuras constantemente en cada capítulo. Yo recomiendo encarecidamente esta serie porque la verdad es que es una serie que merece la pena desde el punto de vista de aventuras, de diálogos, de personajes, que captura mucho mejor la esencia de la Guerra de las Galaxias, muchísimo mejor que las películas de las secuelas de la Guerra de las Galaxias filmadas por JJ Abrams y Rian Johnson. Incluso tiene mucho más de la trilogía original que las precuelas rodadas por George Lucas, debido a la ambientación y a ese aire como de serie B, que al ser serie de televisión es inevitable que muchas veces tenga. Pero el Mandaloriano ya os digo que es una gran serie, y en su primera temporada cumple con lo esperado y con las expectativas que teníamos todos y cada uno de nosotros. Os recomiendo encarecidamente el Mandaloriano, realmente una serie a tener en cuenta a día de hoy, tal y como está el cine y la calidad cinematográfica. Espero que paséis unas felices Pascuas, espero que os cuidéis mucho, mucha salud para todos, cuidaos bastante y
nos veremos en la próxima crítica.